vamos a transitar este tema de adolescencia que a mí me gusta muchísimo, les cuento, porque entre los libros que escribí hubo uno que se llama Celebrar la adolescencia. Y ustedes me dirán qué estará celebrando esta mujer. Justamente es que a veces tenemos ese mito que hay que erradicar, ese error de pensar que los adolescentes son un problema, de que no sabemos qué hacer con ellos, de que es un paréntesis de la vida, que es tan desafiante que ya nos duele la cabeza compensarlo. Y para ellos es un periodo de mucha ambivalencia, muchísima ambivalencia, porque al mismo tiempo que sienten angustia, se sienten inseguros, se sienten que tienen el mundo por que atravesar, tienen ese envalentonamiento, esa omnipotencia, como es el afán de independencia, y por allí nos quieren inspirar, esta es mi vida y vos te quedás a un lado de mi vida, ¿no? Entonces, hay muchas ambivalencias, hay muchos choques que lo vamos a ver aquí uno a uno, pero que realmente vale la pena acompañarlos porque al tiempo que se angustian, también tienen mucha ilusión por vivir, mucha alegría. Piensen ustedes que las grandes gestas en muchas ocasiones se han soñado en la adolescencia, se han soñado en la juventud y, y en muchas ocasiones justamente han sido los jóvenes los que tienen esa fuerza y ese impulso que arrastra de querer cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo no acompañarlos? ¿Cómo no celebrar con ellos? ¿Cómo no tener ese impacto de decir, aquí estamos, ¿no? Eh, la gran pregunta, y me encantaría que me la contestasen ustedes, en la adolescencia, ¿necesitarán del adulto como faro o por allí nos damos vuelta a hablar con ellos y el chico mide 1,80 m, la chiquita que antes era pequeñita, atravesamos el duelo de que nos impacta tanto y de repente ya parece una mujer que mide unos 60, unos 70 y entonces la vemos tan grande? ¿Necesitarán a los adultos como faro? ¿Necesitarán a sus padres presentes? La verdad es que la respuesta es que sí nos necesitan y muchísimo porque todo su proceso está en formación, está inacabado. François Dolto decía, están en una situación de mucha vulnerabilidad y todo está en proceso, todo está por venir. Entonces, allí es donde nos tenemos que atrever a educar, a atrever a acompañar, a atrever a contener muchísimo, porque, bueno, vaya, la serie Adolescencia nos ha mostrado la peor faceta de los adolescentes, ¿no? Sin lugar a dudas, el mayor desafío que nos toca atravesar como adultos es el tema de la tecnología, las pantallas, sin lugar a dudas. Y en la serie Adolescencia realmente muchos quedamos agobiados, agobiados, asustados, y se salió a responder, a escribir intempestivamente para poder explicar, para poder albergar. Muchos padres de familia me escribían y decían, ¿la pueden ver los chicos? ¿La podemos ver con los chicos? Obviamente que es una serie que no es para decirle, mirate esa serie y todo lo que sucede ahí no lo hagas. No, porque es una serie para los padres, para los docentes, para los adultos que trabajan con adolescentes. Y si queremos mirarlos con nuestros adolescentes, nosotros allí conteniéndolos, porque es una serie muy angustiante con un final muy dramático. Entonces, esta cuestión de acoger y contener, ¿no? Y fíjense lo que dice esta nota de TN: adicción, culpas y autodiagnóstico.
las pantallas están afectando gravosamente la salud mental de nuestros adolescentes, porque nunca se expandió tanto después de la pandemia también, que fue un momento de la vida muy difícil que nos ha tocado vivir. En la pospandemia, que nos dimos cuenta que la escuela tenía mucho sentido, porque la escuela contenía, la escuela albergaba, pospandemia aparece una gran ansiedad y depresión en algunos adolescentes. O sea, la prevalencia, lo que se repite, la depresión, lo que se repite, la ansiedad, llama la atención significativamente a los psicólogos, a los psicopedagogos y a los psiquiatras. Llama mucho la atención. Y uno de los elementos en donde es una entrada triunfal, por la cual nuestros hijos están en peligro, es que sabemos perfectamente que en las pantallas eh, hay instructivos para ser anoréxico, instructivos para hacer desafíos peligrosos, muchísima pornografía, muchísimas cosas que no son buenas para ellos, ¿no? Entonces, encendió las alarmas. Amnistía Internacional hicieron un estudio científico que encendieron las alarmas. ¿Y sobre qué encendieron las alarmas? Sobre los videos cortos. Yo no sé si ustedes saben que los tres popes, no los voy a nombrar porque todos los conocen, ¿no? El creador de Twitter, el creador de TikTok, y el creador de Meta, con todo lo que significan todas las redes sociales, ni hablar de Roblox, en donde existen riesgos altísimos. Bueno, estos grandes creadores no les permiten usar redes a sus hijos y mandan a colegios donde no están permitidos los teléfonos. Entonces, es una gran contradicción que nosotros usuarios dejemos a libre albedrío a nuestros hijos sin criterio, que ellos tengan abierto TikTok, o sea, realmente dentro de la peligrosidad total, TikTok es uno de los más gravosos para nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacer? Controlar, castigar, o sea, ¿qué hacemos los padres con todo esto? Bueno, la palabrita que yo más voy a usar y espero poder expandirme en esto, en estas explicaciones, es acompañar y estar muy cerca, porque en esto no nos podemos lavar las manos. O sea, nos tenemos que hacer cargo, acompañar y estar muy cerca, porque realmente no tienen la edad, no tienen el criterio, no tienen el suficiente desarrollo cerebral como para pensar en prevenir riesgos. O sea, el adolescente se siente muy atraído por las cuestiones de transgresión, por los riesgos, se siente muy atraído. Entonces, dentro de las redes, ¿qué dice Amnistía Internacional? Ah, una de las cosas que no quiero dejar de decir, el tema de las apuestas. El tema de las apuestas. En este momento en Santa Fe comenzó una campaña que está empapelada la ciudad de Rosario: si sos menor, no apuestes. Carteles gigantescos con eso. Analía, encantada de la vida que me preguntes. Sí, porque justo viene en línea con lo que estás contando, con lo que nos estás compartiendo, que un papá acá, Carla, una mamá, Carla Rodríguez, dice, el adolescente le cuesta pedir ayuda. Está en Sí. uno lograr que no tenga, que tenga la confianza suficiente para pedir ayuda y no buscarla fuera de casa, justamente lo que estás compartiendo. Totalmente, totalmente. ¿Sabes, Analía? ¿Sabes, Maga, que una de mis tareas dentro de lo que es educar padres y generar proyectos para colegios es hacer educación afectivo-sexual? Y en el hacer educación afectivo-sexual, yo escribí un manual que se llama Atreverse, porque veo que los padres no se atreven a cruzar ese charco que les parece que, no sé, que está lleno de alimañas, serpientes. No nos atrevemos a cruzar ese charco para acercarnos a los chicos, y aquello que nosotros no enfrentamos, por supuesto, los buscan con un clic en las pantallas. Entonces salen afuera, lo buscan afuera, y vamos sembrando
como una instancia. Primero, gracias Analía por estos cortes, ¿eh? Para mí son soñados que vos cortes y dialoguemos, porque vos me transmitís todo lo que van diciendo los padres. En esta instancia vamos inspirando como un concepto que es un telón de fondo. Conmigo no podés contar, porque yo me inhibo, porque yo traigo toda la cultura que me dejaron tus abuelos, porque yo no sé hablar, porque yo no me atrevo, porque no tengo los elementos, porque no tengo las habilidades. Y en ese sentido nosotros nos tenemos que desafiar y tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Amnistía Internacional, ¿qué dijo, entre otras cosas? Bueno, el uso restringido concretamente de TikTok, o sea, que nosotros nos enteremos qué están así, qué están viendo. A ver, contame qué es lo que más te gusta ver en TikTok. O sea, en ámbitos escolares, sacar los teléfonos, dice Amnistía Internacional, eh, y dice activar la función de emparejamiento familiar, o sea, de poder abajarnos, uso esa palabra, abajarnos, no bajarnos. O sea, bajar, ¿qué es abajarse? Abajarse es ir a la altura de ellos. ¿M? Así como yo digo en un niñito de 3 o 4 años, bajarnos y mirarlos a la altura de los ojos, en el adolescente decir, che, contame un poco, o sea, ¿cómo ves tus amigos? Porque muchas veces usarán el tema, no, yo tengo un amigo que tal cosa, tengo un amigo que tal otra, y son ellos, ¿no? Pero a veces usan el cuento de los amigos para poder darnos algún dato. A mí me gustaba mucho cuando los iba a buscar al colegio escuchar las conversaciones con sus amigos o invitarlos a tomar la merienda y escuchar lo que estaban diciendo, no escuchar detrás de la puerta, sino escuchar directamente cuando uno está sirviendo, están en medio de ellos, o mientras uno dice, bueno, a ver, trae a casa, te hago unas hamburguesas, estar por ahí merodeando y escuchando, y uno se entera de muchas cosas, ¿no? Impulsar en ellos la concientización sobre lo que sucede con el tema de la salud mental, con el tema de la salud mental. Enseñarles qué pasa con la privacidad, porque todos entendemos qué sucede con la privacidad, lo que no podemos exponer, lo que no podemos contar, lo que no podemos mostrar, pero la verdad es que ellos caen en esta situación. El otro día en un congreso le pude mostrar, porque tenía mucho tiempo para hablar con los padres, y les pude mostrar en vivo y en directo una revista, que es una revista la revista Olala en concreto, que decía, chicos y chicas, no se imaginan lo maravilloso que es la experiencia del sexting, una nota que escribió un alguien que evidentemente o no tiene moral o no tiene hijos. ¿Qué es el sexting? El sexting es la exposición de la intimidad en la pantalla. O sea, yo te mando una foto y bueno, por la tarde la tienen quizá 500 personas, ¿no? O sea, me creo que te estoy dando una prueba de amor al mandarte una foto de mi torso desnudo o de partes íntimas y después esa foto se expande y hay chicos que no han querido volver al colegio porque se han visto expuestos en una manera grave, grave. Entonces, dialogar sobre el cuidado de la privacidad, denunciar cuentas y personas que difunden contenidos ilegales que son perjudiciales a la salud. Una de las cosas que se ha visto en TikTok, que hay situaciones de grooming, pero excesivas situaciones de grooming no controladas. El grooming es la falsificación de la identidad y la edad de la persona charlando con nuestros chicos. ¿Mm? O sea, una persona que se presenta como un chico de 14 años, hola, ¿qué tal? Y empieza a whatsappear, empieza a chatear, empieza a intercambiar y juegan en línea y le saca un montón de datos y se hace amigo y le ofrece un montón de cuestiones y entonces, a ver, y luego esas cuentas que son nocivas,
que dan instructivos para la anorexia, instructivo para pruebas peligrosas, que ya sabemos que hay chicos que han perdido la vida por esto, ¿no? Entonces, estar como muy atento al tema de las apuestas, la pornografía que viene a bajas edades, el alcohol, las drogas. ¿Por qué? Porque esta exposición cada vez a menores edades les reconfigura, les reconfigura la mente, les reconfigura la mente. Y yo lo que veo en el consultorio, situaciones en donde hasta la sexualidad está totalmente malograda por chicos que han comenzado a consumir pornografía y la pornografía es altamente adictiva y ellos la consideran que es gratuita porque la tienen en un clic en la pantalla. Entonces, estar como muy cerca, que no se nos pase en qué andan nuestros hijos, ¿no? Evidentemente este es el mayor desafío en la actualidad y tenemos que estar empapados, empapados. Saber a conciencia que en la crianza y la educación desarrollamos salud o desarrollamos patologías, porque si no los cuidamos, o sea, se empiezan como a desviar en el buen desarrollo esperable y realmente hay chicos que han terminado con un grado de ansiedad enorme, sin estudiar. Van a ver ahora, en un rato que yo insisto mucho en 5 parámetros que yo tengo que asegurarme para un crecimiento saludable. El primer parámetro es saber comprobar y exigir que mi hijo estudie mucho, estudie todo lo que pueda. Porque un chico que estudia mucho está ocupando su tiempo, está estructurando el orden, está dedicando la organización de su estructura del tiempo libre y de su trabajo, está creciendo en laboriosidad, está creciendo en responsabilidad, que estudie mucho. Que haga deporte regular grupal, porque el deporte regular grupal es una gran vacuna para la resistencia a la frustración, para que se levanten temprano, para que hagan una vida saludable, para que tengan amigos. Lo tercero es conocer a los amigos de mis hijos. En la adolescencia, tener amigos desconocidos es peligroso, entonces yo tengo que conocer con quién está, porque yo siempre le suelo decir, hay una gran diferencia entre un buen amigo, que es el que te hace crecer, y el que te hace bien, y un cómplice, que te va a llevar por mal camino. Entonces, voy otra vez para que memoricemos juntos, que estudien y mucho, que hagan deporte regular grupal, que tengan amigos que yo conozca, observar si adhieren a un mínimo sistema de permisos, mínimo sistema de permisos. Yo no lo tengo que llenar en la adolescencia, tengo que saber cómo retirarme de lavate los dientes, peinate bien, mira cómo tenés la remera que no te combina con el pantalón, órdenes, 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 órdenes. Y cuando llego a la séptima, le digo la más importante que tiene que ver con lo moral. Y no llegues tarde, acordate que quedamos en un horario. O sea, si esa era la más importante, no lo gasto con 7 u 8 cosas que pueden esperar, que son más bien para la niñez. Cuando ellos crecen, nosotros tenemos que saber cambiar. O sea, no solo le damos la vida cuando lo concebimos, sino que se la damos todos los días, al criarlo. O sea, y este tema es una maravillosa responsabilidad nuestra, donde tenemos que tomar el timón con mucho cariño y administrando muchos límites. Y recordando que el adolescente necesita límites para ser contenido. Miren, para mi marido, si yo vuelvo con esta fotito que éramos todos hace unos 10, 15 años, ¿m? Ahora ya 33, 32, y muchos hombres y mujeres nobles, nobles y corrientitos, como le gustaba decir a un amigo chileno, eh, pero son nobles. Si yo vuelvo sobre esta foto, a mi marido en la adolescencia le parecía un atentado contra sí mismo. O sea, él cuando eran muy chiquitos le gustaba preguntarles, chicos, cuando yo sea viejito, ¿quién me va a cuidar?
Y cuando eran chiquititos, tenían 5 o 6 años, yo papá, yo papá, yo papá, yo papá. Y siempre hacía esa pregunta en la mesa, una mesa grande de 13 personas. Y claro, llegando a los 16 años, 17 años, cuando yo sea viejito, ¿quién me va a cuidar? Silencio ahí en la mesa, tremendo. Él lo veía como un atentado, ¿no? Como un desafío demasiado grande y le costaba mucho a mi marido administrar límites que nunca me costaron a mí, pero qué importante en la adolescencia es hablarles con respeto. Nuestros hijos necesitan que les hablemos con mucho respeto, porque si nosotros los violentamos, generamos una virulencia en la rebeldía gigante, porque esa rebeldía ya está a disposición porque es propia de la etapa, es una rebeldía que tiene que ver con su crecimiento, su desarrollo cerebral. Entonces, si nosotros los maltratamos, lo que estamos haciendo es tirándole nafta a la hoguera. Entonces, qué importante será el respeto absoluto y total en el trato. Qué lindo, Analía y Magdalena, todos los que somos, Dios mío. Somos muchísimo, como 380, ¿no? Somos Maravilloso total. 382, un montón de Impresionante, familias. impresionante, impresionante. Ujú. Entonces, responder a la vocación. Los tenemos que mirar y tratar como joyas preciosas con infinitas posibilidades. Miren qué locura lo que les digo. O sea, el chico se está portando mal o me está dando mucho trabajo y yo lo tengo que mirar como joyas preciosas con infinitas posibilidades. Que si yo lo miro así, lo trato con mucho respeto y lo acompaño y me acerco, la cosa va a costar mucho menos. Entonces, 5 cosas. Estudio, me faltó decirles una. Estudio, deporte regular grupal, sistema de permisos. Analía, enseguida charlo con vos. Sistema de permisos, que yo conozca a sus amigos y luego que no me hayan llamado nunca ni del club ni del colegio para decirme que le falta el respeto a los adultos. O sea, y este tema de la falta de respeto a los adultos se la pongo como ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana. O sea, hay faltas que no les podemos permitir. Los límites tienen que ser taxativos y categóricos, con mucho cariño y con mucha dulzura. Analía, te escucho. Discúlpame que te interrumpa, Sí, Liliana, no, me pero encanta. justamente viene también en línea, en paralelo con lo que estás diciendo, que acá comparte un papá que dice que le tenía terror a la etapa de la adolescencia, ya que ellos fueron padres adolescentes. Entonces, qué bien le viene esto que estás comentando justamente ahora. Tesoro mío, imagínate, ser padre adolescente es ser un héroe. Primero y principal, los abrazos fuertísimos, fuertísimos por atreverse a la vida, ¿no? Por atreverse a decirle sí a la vida y esa heroicidad que abre los brazos y recibe un hijo siempre me emociona. Se me eriza la piel, la verdad que me emociona ser padres adolescentes. Pero fíjate que ser padres adolescentes también es crecer con tus hijos y saber que la asimetría, ¿qué es la asimetría? Yo soy tu faro, te tengo que guiar. Y entonces así con esta carita, mirá tesoro mío, la semana pasada creo que conté que tenía una que tenía mucha energía, que decía, mamá, me dejás, me dejás, me dejás, me dejás, me dejás, porque van todos, van todos. O sea, van todos, pero en esta casa precisamente son expertos en arruinarte la vida porque nunca te dejan hacer nada, nunca te dejan, o sea, yo no tengo vida prácticamente, me decía así todo de corrido. Era tan agobiante, ahora es psicóloga y suele decirme, estos padres, mamá, no ponen límites, cuando viene a consultar algo a casa. Pero ella me decía, me dejás, me dejás, me dejás, me dejás, me dejás. Yo como no podía descansar un poco de ella, entonces me metía un rato en el baño para sacármela de la faz del rostro. Y cuando salía del baño, la tenía otra vez, mamá, me vas a dejar, me vas a dejar, me vas a dejar, porque van todas, van todas, van todas, van todas. Y yo le decía así tan serenamente, tesoro mío, mamá te promete algo que te va a cumplir. No van todos, porque aquí tenemos una que no va. Entonces no va a haber asistencia completa. Quédate tranquila, que no van a ir todos.
¿m? Porque vas a faltar vos. Entonces, ella, la verdad es que, pero hay que hablarles bien. Analía, ¿tenías otra pregunta? Y acá hay otra pregunta de Sí. un papá que dice, hace unos días discutí con mi hijo y él me exigió respeto. Mm, mm. ¿Cómo, no es cierto, esto que nos hablábamos al inicio de la Sí, simetría, cómo sí, acá? sí. O sea, la asimetría es que, o sea, ¿qué es asimétrico? Que es uno que tiene que estar más elevado que el otro con autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Que yo soy autor de la vida, del estilo de vida que tiene mi hijo, autor de la vida, creador de la vida, que yo infundo vida con esa autoría que me da el ser faro y el ser respetable. Eso quiere decir autoridad, porque es una palabra muy manoseada que nosotros la rechazamos, pero tener autoridad es tener la respetabilidad para ser autor de la vida. Entonces, asimetría quiere decir eso, que los padres tienen la autoridad y de alguna manera tienen que marcar el rumbo porque el criterio, ya vamos a ver cómo es el cerebro de los chicos, el criterio de los chicos está en plena formación. Les pido perdón, pero todavía no tienen criterio suficiente. Algunos son adolescentes asintomáticos y tienen criterio, pero la verdad que la normalidad, lo común es no tener criterio en la adolescencia, para ver riesgos, para ver consecuencias de las acciones, para ver la peligrosidad. Nosotras a veces, yo decía, las madres siempre estamos lidiando con cosas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, decimos, abrigate, abrigate que hace mucho frío, ellos siempre tienen un calor impresionante, abrigate, te va a pasar esto, uy, no sabes lo que pasó, mirá las noticias. Siempre que vemos una noticia mala para ellos son allá en China, en Japón. No tiene nada que ver con sus vidas, no tiene nada que ver con su cercanía, siempre es de algún zarpado que no, o sea, pero ellos no se sienten en peligro nunca. ¿Por qué? Porque se sienten inmortales. Y está bien que se sientan así, porque su vida entera está por venir, ¿no? Entonces, autoridad quiere decir que yo soy autor de la vida, que tengo la respetabilidad y tengo el sistema de permiso, las normas de convivencia pactadas y acordadas, que las avisé cuando el chico estaba realmente tranquilo, no en un torbellino de peleas. Pero todo eso lo puedo comunicar con un trato exquisito y un respeto enorme. Porque si yo no lo respeto, lo mismo pasa con un docente. Si el docente no lo respeta, o sea, ¿qué puede esperar del chico? Que está en plena época de transgresión total. Entonces, nosotros como adultos respetuosos y con una finura humana que nos caracterice de esa autoridad es la respetabilidad que cada uno tiene. Y otra cosa importante que es desarrollar fortaleza, porque en la vida se van a encontrar con el dolor, el sufrimiento, el fracaso, la frustración. Entonces, acompañarlos y contenerlos sí, pero saber que se van a frustrar. El límite frustra mucho. Saber que se van a frustrar y saber que van a fracasar y saber que van a tener caídas, pero acompañarlos muy de cerca, porque si no le damos la protección suficiente y el acompañamiento suficiente, se hacen vulnerables. Y al mismo tiempo le tenemos que dar autonomía. Fíjense qué contradicción. ¿Qué autonomía? Todo lo que puedan hacer solo y no se pongan en peligro, que lo hagan solos. O sea, ¿a dónde yo digo, hasta acá llegaste y esto es un no? En donde lo que me están pidiendo y lo que quieren hacer pone en riesgo su integridad o su vida. Entonces, si pone en riesgo su integridad o su vida, hasta que llegamos. Y yo realmente voy a poner el cuerpo y el alma para que no se pongan en riesgo ni su integridad ni su vida. Entonces, tenemos que dar la misma cantidad de protección que de autonomía. Y tenemos que velar por ellos, velar por ellos. Esto que les digo es muy importante. ¿Qué es la adolescencia? Porque muchos padres me dicen, ay, tengo una niñita de 8 años que está plenamente adolescente. No, es una niña que siendo
cuerpo de niña, cabeza de niña, está con comportamientos adolescentes y les aviso en secreto que les va a dar un trabajo enorme esa niñita cuando sea adolescente, porque no está viviendo bien su etapa de la niñez. La adolescencia aparece con cambios cerebrales que producen cambios hormonales y por ende cambios físicos. Aparecen los caracteres secundarios, los caracteres sexuales secundarios, que ¿cuáles son? Vellos, vellos en las axilas, en el pubis, eh, una transpiración con un olor muy intenso, las mamas en las niñas, el crecimiento de los testículos en los varones, el crecimiento del pene, crecimiento de la nariz en los varones que les crece antes que la cara, el pelo se les arruina muchísimo, aparece el acné. Y la adolescencia, en definitiva, ¿qué es? Es la repercusión psicológica a todos esos cambios cerebrales, hormonales y físicos. Entonces, es una repercusión psicológica tan grande que pasan de una gran inseguridad a un oposicionismo desafiante enorme. O sea, de repente, pollitos solos e inseguros, muchas veces, miren, esta semana una niñita con ataques de pánico porque tenía que ir a su primer cumpleaños de 15. O sea, una gran inseguridad y al mismo tiempo aparecen con un oposicionismo desafiante todo, no, 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 y una gran omnipotencia. Confrontan todo, quieren transgredir, porque quieren probar si son realmente grandes y es el proceso de individuación que hacen de diferenciarse de los adultos significativos, pero como todavía están tan vulnerables, cuando se alejan de nosotros, se alejan de la casita de los viejos, se masifican en la moda, porque todavía no están con el criterio suficiente para ser individuos con sus gustos, sus aficiones, su definición de identidad. Y aparecen muchas cosas acá. Aparece un estado confusional de la identidad. Hay una transformación enorme cerebral que ya les voy a explicar en qué consiste, por lo cual su comportamiento es el que es. Hay una poda, ¿qué es una poda? Poda como un jardinero, ¿eh? Podan las cadenas neuronales de las cosas que les enseñamos y se quedan con las que ellos eligen. O sea, es como una transformación cerebral. Entonces es una oportunidad que no podemos desaprovechar para orientarlos. Entonces, como su cerebro está en expansión total, la búsqueda de novedades y exploración es gigante y se meten en problemas. Rechazan muchísimo la experiencia adulta y tienen el instinto gregario, sienten que los que se saben todos son sus pares. Espero haber explicado bien todo este proceso. Eh, Cualquier cosa me preguntan. Y entonces el riesgo, la innovación, sucede porque tienen mucha creatividad, demasiada, y quieren progresar en el camino hacia el afán de independencia, individuos independientes, pero todavía es como que no le dan las cuentas en cuanto a a la independencia que se requiere y a la responsabilidad que se requiere para ser una persona, valga la redundancia, autónoma. ¿Qué decía François Dolto a todo este proceso? Cualquier cosa, si no me han entendido, la tenemos a Analía que los lee. ¿Qué decía François Dolto? Es como si pensásemos en una langosta de mar. La langosta de mar en la pubertad pierde su caparazón y queda tan vulnerable en esa transformación que se mete abajo de una roca porque queda sin caparazón, o sea, sin protección. Entonces ella le llamaba, François Dolto, a esto le llamaba el complejo de la langosta. Ellos parecen omnipotentes, son oposicionistas, son desafiantes, parece que se quieren comer el mundo, pero son muy vulnerables. ¿Y quién está entonces a la orden del día con semejante vulnerabilidad? Todas las líneas publicitarias y comerciales del universo.
porque les ofrecen y les quieren vender de todo. Y ese venderles de todo, hay un de todo que no es del todo bueno. ¿Mm? Entonces, proceso de individuación, ellos quieren ser ellos mismos, se inicia la consolidación de la propia personalidad, y en esa transgresión que quieren hacer a veces se uniforman, o sea, ellos quieren ser esos barquitos que van por ahí, pero se uniforman y siguen las modas. O sea, empieza a haber este binomio: inseguridad, omnipotencia, estado confusional de la identidad. No sé quién soy, no sé si mis padres me heredaron una religión, un modo de ser, quiero otra, no sé si soy varón, mujer, no sé si quiero ser hippie o quiero ser un trabajador correcto y estructurado. ¿No? Esta escuela en la que me pusieron la odio, o sea, empiezan todas estas cuestiones, ¿no? Todo es provisorio. Pero ¿qué pasa? Ellos están en desarrollo de su criterio, porque la estructura cerebral está muy inmadura y todavía no han adquirido los valores. Entonces, necesitan de tu ayuda imperiosamente. Y tu ayuda tiene que ser apta, eficaz y estratégica, diferente a la que le dabas cuando eran niñitos. O sea, tenemos que saber madurar con ellos, porque tenemos que entender esto, el afán de independencia, que es propio del adolescente, no los podemos tratar como niñitos. ¿M? El cerebro está programado para alejarse de los padres, programado para alejarse de los padres y de los adultos significativos. Sale, insisto, se va de la casita de los viejos y sale a asumir riesgos. El tema es cómo nosotros los contenemos, ¿cierto, Analía? Sí, Y esta disculpa. frasecita que está ahí, sí, esta frasecita al final. Antes decían, es mi vida, mamá, es mi vida. Yo digo, tu vida, Dios mío. No sabés lo que falta para que sea tu vida. Analía, te escucho. Sí, justamente acá un papá escribe que tengo un hijo de 12 años con trastorno de oposicionismo desafiante y hace mucho tiempo me dice que es grande y sabe lo que hace como que nada le interesa. Bien, ahí nosotros tenemos que validar su sentir. Cuando hay un trastorno posicionista desafiante, yo hay cosas que menciono que no constituyen un trastorno. O sea, cuando menciono ansiedad, la ansiedad es una emoción que todos sentimos y que es bueno sentirla. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, hablamos de un trastorno ya inhabilitante, que no me permite hacer una vida común y corriente. Cuando hablamos de oposicionismo desafiante, hablamos de una actitud oposicionista, pero cuando hablamos de un trastorno oposicionista desafiante, es una criatura que desde pequeñito viene oponiéndose a casi todo. O sea, todo es no, todo, y su conducta es muy costosa. Y eso hace que el desafío sea más grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Darle valor a lo que él dice. Tesoro mío, yo te entiendo, te encantaría ir, vamos a usar el ejemplo de mi niña, que ya tiene 30 años. Tesoro mío, yo entiendo que quieras ir a esa fiesta y entiendo que te encante, y si yo tuviese tu edad, querría ir también. No sabes cuánto te entiendo, pero no me estás asegurando que en esa fiesta va a haber seguridad para vos, valga la redundancia. Y como no me estás asegurando que va a haber seguridad, que haya padres cuidándote, que no haya alcohol, que no haya nada, la verdad que dejarte no puedo, porque te tengo que cuidar. Con este tono, ¿eh? Y en este niñito que dice se muestra indiferente a todo, es porque a veces los padres decimos, eh, entonces no jugás a la Play, entonces no te voy a dar nunca un teléfono, entonces, y ellos dicen, no me importa, pero no es verdad que no les importe. O sea, no es que nosotros tenemos que criar bajo el castigo y la amenaza. O sea, tenemos que hacer que haya mucha inversión en positivo. Por eso yo digo siempre esto, que estudien, que hagan deporte, que tengan amigos que conozcamos, o sea, que entiendan el sistema de permisos. Siempre positivo,
pero muchas veces tenemos que mostrar consecuencias de sus actos y esas consecuencias tienen que ser claras. O sea, si transgredís la norma, esta es la consecuencia y esta es la consecuencia avisada. ¿M? Avisada. Una cosa que quiero terminar de contarles del cerebro, la frente, el lóbulo frontal que tenemos los adultos desarrollado después de los 25 años, entre los 21 y 25 años, es la que nos permite reflexionar y entender que toda acción tiene consecuencias. ¿Mm? Es la que nos permite planificar y la que nos permite la previsión. El adolescente, la corteza prefrontal no la tiene desarrollada. Se desarrolla mucho el lóbulo límbico, que es el de las emociones. Entonces no puede hacer todo esto que sí podemos hacer los adultos. Reflexionar, planificar. Por ejemplo, uno dice, a ver, tenés prueba de matemáticas, te la avisaron un mes antes. Sí, ya voy a estudiar. ¿Cuándo quieren estudiar? 2 días antes, porque les parece que el tiempo les va a alcanzar. Porque no hay previsión. ¿M? Entonces, ellos tienen, es como un volcán de emociones y entonces ese volcán de emociones les genera angustia, se quieren encerrar a pensar. Siempre me acuerdo en una conferencia que había 300 personas presenciales, se levanta un padre, así como yo le digo a Analía, Analía, cortame y preguntame todo lo que quieras. Se levanta un padre que medía como 1,98 y pesaba unos 150 kilos, era gigante. Yo lo conocía de otros lugares, este señor era comisario. Y entonces me dice, perdón Liliana, este tema del encierro en el dormitorio, el encierro y no contestan y todo el día miran el techo y quieren estar encerrados y todos son monosílabos. O sea, ¿a dónde fuiste? A ningún lado. ¿Y quién estaba en la fiesta? Nadie. ¿Y qué comiste? Nada. ¿Y qué hiciste? Nada. O sea, todo monosilábico, ¿no? Esta cosa del encierro, mi hija estaba tan encerrada en su cuarto, que yo lo que hice fue descalcé la puerta y la guardé en el lavadero. Entonces ya su cuarto no tiene puerta y no se puede encerrar más. ¿A usted qué le parece? Y bueno, midiendo usted 1,98 m y pesando 150 kilos, me parece bien todo lo que usted haga. Pero la verdad es que yo no lo haría, porque los chicos necesitan estar solos, necesitan estar pensando en ellos, pero cuidado con esto. De noche no es conveniente que lleven los teléfonos a los dormitorios, porque la peligrosidad de los navegantes nocturnos es muchísima y ellos de noche tienen que dormir. El adolescente necesita dormir mucho porque es mientras duerme que se le desarrolla el cerebro. Y tiene que dormir de noche por el ritmo circadiano, no puede cambiar la noche por el día, porque tiene que dormir cuando no hay luminosidad solar y tiene que estar despierto cuando hay luz solar. Así de clarito. Perdónenme que yo que voy así como mis 11 hijos, ¿no? Entonces, muchas emociones, poca previsión, poca reflexión, poca planificación, mucho afán de independencia, mucho desarrollo cerebral, la conclusión, quieren asumir riesgos. ¿M? Y una cosa más del cerebro, última cosa del cerebro, que empieza a ver en esta poda neuronal mucha dopamina que activa el circuito cerebral de recompensa. O sea, en esta poda neuronal y en esta reconstitución y en este crecimiento del lóbulo límbico abunda la dopamina que activa el circuito cerebral de recompensa que los lleva a buscar placeres inmediatos, compensarse. Por eso que las adicciones aparecen acá en la adolescencia y con fuerza y buscan mucho placer y sensaciones nuevas. El adolescente es altamente adictivo por estas cuestiones, por un movimiento de serotonina, de dopamina, de noradrenalina que está como en ebullición en su cerebro. ¿Mm? Elige actividades que le dan placer, evita la que le dan esfuerzo, está muy cansado porque la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, está en una expansión total
Y entonces a veces lo sentimos como una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que cuidar? La impulsividad, hay que contener el impulso, sobre todo el impulso sexual, el impulso en no dar portazos, el impulso en todo sentido, el impulso. Hay que acompañar la falta de resistencia a la frustración, hay que observar que no esté en estado de alerta y ansioso todo el tiempo, hay que cuidar que no se disperse, porque se dispersan mucho mentalmente, sobre todo con este tema de los teléfonos, de scrollear todo el día y de pasar de una pantalla a la otra. Esto les aniquila mucho la falta de concentración y hay que cuidarlo de la expansión y la colonización que genera en ellos las posturas ideológicas. Posturas ideológicas, ¿cuál es? El propagandeo que hacen sobre el adolescente. Entonces nosotros tenemos que entenderlos mucho, conocerlos mucho, ayudarles a tomar conciencia, nosotros con la mayor serenidad y calma que podamos, acompañando la capacidad de espera, ¿sí? Y darle recursos de afrontamiento para atravesar momentos difíciles. Miren, les doy una fórmula que es muy básica, ayudarles a que se aguanten un poquito más los esfuerzos, que coman un poco más de lo que no les gusta tanto, pero sí es necesario, como las verduras, que coman un poco menos chatarra, menos fritos y menos cosas que les hacen mal, un poco más de lo que necesitan y no les gusta, un poco menos de lo que les encanta. Eh, Tenemos que entrenarlos en habilidades para pasar momentos difíciles y que ellos vayan resolviendo solo sus conflictos, pero sí tenemos que conocer en qué andan. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con las tres H, hablar, hablar y hablar, pero cortito. Las tres H y las tres C, corto, claro y conciso. O sea, hablar, hablar y hablar, diálogo familiar, escuchar, 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 para desarrollar criterio. ¿Cómo desarrollamos criterio? Viendo una película con ellos, estando con ellos, haciéndoles su comida preferida, acompañándolos como muy de cerca, muy de cerquita, con mucha empatía y con límites clarísimos, ¿eh? Y además diciendo esto, tesoro mío, me encantaría dejarte, pero si no tengo seguridad que no vas a perder la integridad o la vida, no te puedo dejar, te pido perdón, no te puedo dejar. Entonces, que la noche de nuestros hijos no sea esto, ¿m? Que la noche no sea esto. Y ahí tenemos que poner el mayor interés en ellos, la mayor presencia y continuidad en la presencia. ¿M? ¿Para qué? Para que en casa haya un clima de mayor confianza, de mucho compromiso, de respeto, de buen trato. Arranquemos nosotros por el buen trato. ¿M? Estando presentes. Y yo les aseguro que el vínculo afectivo en la familia tiene una repercusión tan significativa que incide en una afectividad estable, serena, equilibrada, así como también les da ganas de el progreso en el estudio, el progreso de tener buenos amigos, la adherencia religiosa, el vínculo afectivo. O sea, de la misma manera que le digo que si yo me meto en un camino de vínculos tóxicos, de manipulación, de amenazas, de castigos permanentes, de peleas en casa, de mal ambiente, lo que siembro es ganas de huir de la casa, de estar lejos, de rechazarnos y después también de elegir muy mal cuando más adelante las parejas, los noviazgos, elegir mal. Cosas que le tenemos que cuidar también, la alimentación y el sueño. La alimentación y el sueño ya lo dije antes. Pero siempre con esto, perdónenme que repita tanto, respeto, empatía, apertura. Lo que no nos puede pasar, lo que no nos puede pasar, ya dije que sea una casa intoxicada, vínculos tóxicos, donde no haya ni respeto ni apoyo, que ellos nos vean como enemigos, donde haya muchos parámetros educativos diversos, porque ellos no saben a qué atenerse, donde no diga
papá que sí, mamá que no, o mamá que sí, papá que no, porque entonces imagínense que si nosotros reñimos, si nosotros estamos desencontrados, ¿qué van a hacer ellos? Lo que no nos puede pasar es pensar que nuestros adolescentes son grandes y que no nos necesitan. Todo lo contrario, su criterio, como dije todo el tiempo, está en formación. No podemos tener miedo, no le podemos tener miedo a ellos ni miedo a educar. No podemos compensarlos por culpa, por debilidad, por desconocimiento de su etapa. No podemos dejarnos llevar por la cultura actual. O sea, ahora es así, todos tienen teléfono. Ahora es así, todos los dejan hacer fiestas y los padres no están. Ahora es así. No, espero que en nuestra casa no sea así. ¿M? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los protegemos o los controlamos? Ayer para mi padre a lo mejor era más fácil porque mi padre me ha dado unos cuantos cachetones, bofetones, llámenlo como quieran, y a lo mejor era más fácil. Si nosotros ahora, gracias a la vida, hemos progresado en saber que no debe haber golpes en nuestra crianza, no debe haber empujones, y también cuidar que ellos no a nosotros, ¿eh? O sea, yo lo que veo con mucho dolor es que hijos adolescentes prepean a sus padres, le acercan como el cuerpo, como prepotenteando, prepean, e hijos adolescentes insultan a sus padres. Es un límite que no podemos dejarle pasar, pero con una actitud de servicio, de servicio. ¿M? Entonces, antes la educación era de puro castigo, muy punitiva. Hoy el castigo es muy rechazado por ellos. Las amenazas son muy rechazadas, las prohibiciones permanentes son muy rechazadas. O sea, las interacciones 5 por 1. O sea, 5 interacciones positivas, te hago la comida preferida, te doy un abrazo si te dejas, porque te ponen los huesos, no te dejan. Eh, te llevo, te traigo y charlamos en el camino un poquitito, o sea, me siento con vos a comer el postre que te encantó, y una en donde te digo, te doy una advertencia y te hago un acuerdo que no te va a gustar. Cuidarlos de todo esto que ya lo hemos charlado, las pantallas, la pornografía, el acoso que sufren por ahí, la violencia, hablar de estas cosas, el bullying, el alcohol, los accidentes automovilísticos, las salidas, la sexualidad promiscua. Un chico nuestro se puede enfermar a los 16 años para toda la vida, porque hay infecciones, hay enfermedades que no tienen cura todavía. Y siempre esta frase, ¿eh? Te quiero mucho para permitirte que te pongas en peligro. Esas interacciones 5 por 1, 7 por 1, 5 positivas, una que no le gusta tanto. Recordemos que nosotros somos los adultos, no nos tomemos la adolescencia de modo personal, ellos entran en crisis, nosotros también entramos en crisis, pero nosotros somos los adultos. Mi hijo cambió, yo tengo que saber cambiar, pero progresar. Ellos atraviesan un duelo, perdieron la infancia, perdieron el cuerpo de niños, yo tengo que adaptarme a la nueva situación, no puedo seguir con los mismos métodos. Entonces, apoyar mucho su autonomía, permitirles realizar lo razonable, generar criterios con ellos, razonar juntos, desarrollar valores como la responsabilidad, la constancia, la justicia, el compañerismo, la fortaleza, la solidaridad, el pudor que tanto lo necesitan para la sexualidad y la templanza. Todos estos valores, ¿eh? O sea, atreverse a educar en valores. Y en la educación sexual, ya voy terminando. Esa educación sexual que es un proceso, que son palabras, mensajes, creencias, para hacerlos fuertes y seguros, muy fuertes y seguros, muy confiados ante la vida, previniendo que ellos caigan en esto que yo decía la semana pasada, por favor no nos mandemos a un matadero, que ellos caigan en situaciones de violencia, de maltrato, de abuso, porque antes lo hemos maltratado nosotros o los hemos descuidado. O sea, nosotros somos los incondicionales, nosotros somos los que siempre van a estar allí, nosotros somos los que vamos a hacer prevención y nosotros somos eso, ¿no? Primero nosotros, los padres de familia, dándole calidad
y manifestando un amor gigante, dejándonos apoyar por el colegio, dejándonos apoyar por muchas organizaciones como la Fundación, dejándonos apoyar. Y luego todas las preguntas que ustedes quieran eh, a nivel personal me las hacen llegar por las redes. Y ahora, Analía, no sé si tenés preguntas. Sí, sí, muchísimas preguntas y comentarios, sobre todo, muchos comentarios. Bueno, vamos a empezar. Vamos con el tema del celular, que salieron muchos que están en la pieza con el celular y es difícil controlar lo que hacen cuando están solos, ¿no es cierto?, encerrados con el celu. Para los adolescentes ellos saben todo y nosotros los padres no sabemos nada. Siempre es así, dice Es otro así, papá, ¿no es cierto? es así, sí, es así. Es la creencia que ellos generan, porque empieza a haber como un desprestigio del adulto, porque como ellos tienen su autoestima tan endeble, están como lo que decía François Dolto, el complejo de la langosta, entonces lo que hacen es bajarnos para poder sentirse ellos un poco más fuertes. El tema del celular, perdónenme, o sea, reglas, si vas a la escuela, el celular a las 11 de la noche, 12 de la noche como máximo, se queda cargando en mi dormitorio, no en el tuyo. O sea, no te puedo dejar el celular en la noche. ¿Y esto genera una batalla campal de rebeldía? Sí, sí. O sea, todo lo que yo dije cuesta, ¿eh? No, nada se nos da gratuitamente. Sí. Pero tengamos esa fortaleza, pero así con esta calma.